En 1968, el Reino Unido despertó con una noticia aterradora: un niño había sido asesinado. Todos creían que el responsable era un adulto, pero el verdadero monstruo vivía a tan solo unos metros. Su nombre era Mary Bell. Tenía 11 años. Mary Flora Bell nació en una de las zonas más pobres de Newcastle, Inglaterra, en 1957. Su madre, Betty Bell, tenía alrededor de 16 o 17 años cuando la tuvo. Betty era conocida en el barrio por su inestabilidad emocional, su adicción a sustancias y por trabajar como prostituta. Según reportes de la época y testimonios de vecinos, Betty nunca quiso tener a Mary. Desde el nacimiento, le decía frases terribles como: "Ojalá hubieras muerto". Algunos testigos incluso afirmaron que intentó asfixiarla o darle pastillas cuando era bebé, aunque no se pudo comprobar con certeza judicialmente. Con el paso de los años, Mary creció rodeada de violencia, pobreza y abuso. Betty solía desaparecer durante días, dejándola sola o bajo el cuidado de hombres que frecuentaban la casa. Varios informes y biografías posteriores sugieren que Betty llegó a obligar a Mary a participar en actos sexuales con sus clientes, desde que era muy pequeña. En otras palabras, Mary fue abusada y explotada sexualmente en su propia casa, por su propia madre. Esa exposición temprana al dolor, la confusión y la pérdida de límites morales probablemente destruyó su capacidad emocional de distinguir entre afecto y violencia. También se sabe que el entorno era frío y negligente. Su padre adoptivo, Billy Bell, tenía antecedentes penales y pasaba tiempo en prisión. Nadie del entorno social ni escolar intervino, pese a que los signos eran evidentes. Antes de comenzar, es importante hablar de Norma Bell, la amiga de Mary. Aunque compartían apellido, no tenían ningún parentesco. Norma Joyce Bell nació en 1953 en Newcastle upon Tyne, Reino Unido. Durante los crímenes tenía 13 años, 2 más que Mary. Vivía en Scotswood, un barrio obrero y conflictivo del norte de Inglaterra, y falleció en 1989, alrededor de los 36 años, por causas naturales. Norma creció en una familia trabajadora, sin los niveles de abuso y violencia que sufrió Mary. A diferencia de ella, era considerada una niña ingenua, impresionable y emocionalmente dependiente. No tenía antecedentes de maltrato ni de conducta violenta. Los psicólogos que la entrevistaron más tarde dijeron que Norma tenía un desarrollo mental más lento, era fácilmente manipulable y buscaba la aprobación de otros, especialmente de Mary, quien tenía una personalidad dominante. Mary y Norma se conocieron en el vecindario y se volvieron inseparables. Sin embargo, los testigos decían que Mary controlaba completamente a Norma, la mandaba, la intimidaba y la convencía de hacer cosas que no quería. Era común verlas juntas, jugando, en los callejones o casas abandonadas, y muchos vecinos recordaban que Norma parecía seguir a Mary como si fuera su sombra. Martin Brown, de aproximadamente 4 años, era un niño alegre, curioso y sociable que vivía con sus padres en Scotswood, una zona obrera del norte de Inglaterra. El vecindario era pobre, pero las familias se conocían entre sí, los niños jugaban en las calles, los callejones y los terrenos baldíos, como era común en la época. Los testigos recordaban a Martín como un niño tranquilo y amigable, que solía jugar cerca de su casa y no se metía en problemas. El 25 de mayo de 1968, solo un día antes del cumpleaños número 11 de Mary Bell, Martín salió a jugar y no regresó. Su cuerpo fue hallado en una casa abandonada del vecindario. Al principio, la policía pensó que se trataba de un accidente, ya que no había signos claros de violencia. Sin embargo, los forenses más tarde descubrieron que Martín había muerto por asfixia, lo que cambió completamente el curso de la investigación. Desde antes de los crímenes, los vecinos de Scotswood ya veían a Mary como una niña extraña y problemática. Era inteligente, impulsiva y con una conducta inquietante que no encajaba con los demás niños. Algunos vecinos recordaban que Mary maltrataba animales, los apretaba o los ahorcaba, por juego. En la escuela,
Los profesores la describían como manipuladora y desafiante, pero también muy hábil para mentir y simular emociones. Varios niños contaron que Mary solía amenazarlos, diciendo cosas como, "te mataré" o "tendrás un accidente". Nadie la tomaba en serio, porque pensaban que era solo una niña jugando. Tras la muerte de Martin, Mary y su amiga Norma se acercaron a la escena del crimen antes incluso de que llegara la policía. Los testigos dijeron que Mary parecía disfrutar la atención, sin mostrar miedo ni tristeza, sino una curiosidad morbosa. Una vecina declaró que Mary fue a visitar a la madre de Martin después del funeral, tocó la puerta y preguntó: "¿Puedo ver a Martin?". Cuando la mujer, llorando, respondió que Martin ya había muerto, Mary contestó con total frialdad: "Ah, sí, lo sé, quiero verlo en su ataúd". Esa frase dejó a la madre paralizada. Pero todo no quedó ahí. El 31 de julio de 1968, Mary Bell volvió a actuar. Esta vez su víctima fue Brian Howe, de 3 años. Brian era un niño pequeño, alegre y tímido, el menor de su familia. Vivía en el mismo barrio que Mary y Norma. Aquella tarde de verano, Brian salió a jugar con otros niños, pero nunca regresó. Cuando cayó la noche, su familia comenzó a buscarlo. La policía y los vecinos se unieron a la búsqueda, revisando los callejones, patios y casas abandonadas de Scottsboro, el mismo lugar donde meses antes había sido hallado Martin Brown. Un vecino encontró su cuerpo en un terreno baldío, oculto entre escombros. El cuerpo mostraba signos de estrangulamiento, similares al caso de Martin Brown, pero con algo más perturbador: el asesino había jugado con el cadáver, colocándole mechones de cabello en las manos y arañazos en la piel. Además, el forense descubrió que alguien había grabado una letra M en su abdomen con una hoja o tijera. Estos detalles confirmaron que se trataba de un asesinato deliberado. Durante la investigación, Mary y Norma mostraron una conducta sospechosa. Iban constantemente al lugar del crimen, preguntaban a los oficiales qué habían encontrado y hacían comentarios que nadie más podía saber. Un oficial relató que Mary se acercó a él y le dijo con naturalidad: "Van a buscar a alguien con tijeras", antes de que la policía hubiera revelado públicamente ese detalle. Esa frase fue una de las pistas definitivas que la delataron. Ambas fueron llamadas a declarar por separado, y desde el primer momento la diferencia entre ellas fue evidente. Norma estaba aterrorizada. Durante los interrogatorios, lloraba constantemente. Cambiaba su versión de los hechos por miedo. Decía: "Mary me dijo que lo hiciéramos, yo no quería". Los oficiales notaron que Norma parecía más una testigo confundida que una cómplice consciente. Afirmó que Mary había estrangulado al niño mientras ella miraba, y que Mary se reía mientras lo hacía. Mary, en cambio, fue lo opuesto: no lloró, no se alteró, no se mostró nerviosa. Era una niña de 11 años hablando de un asesinato con la tranquilidad de un adulto. Los agentes que la interrogaron dijeron que su mirada era fría y sin emoción alguna. Intentó culpar a Norma, manipulando los hechos a su favor. Primero dijo que no sabía nada, pero luego dio detalles que solo el asesino podía conocer. Brian tenía marcas en el cuello, ¿verdad? Tal vez alguien usó unas tijeras. Ese detalle aún no se había hecho público. Cuando los oficiales le preguntaron por qué estaba en la zona del crimen, respondió: "Solo quería ver qué hacían los policías. Es divertido". Y en otra ocasión, sonrió y dijo: "Norma es rara. Ella me dijo que quería ver si el niño se quedaba quieto para siempre". Intentó mostrarse inocente, pero su tono era demasiado calmado, casi burlón. Aunque nunca dijo directamente: "yo lo maté", su comportamiento la delató. Incluso llegó a dibujar al pequeño Brian Howe con marcas en el cuello y la letra M en el abdomen, sin que nadie le mencionara ese detalle. Fue entonces cuando los investigadores entendieron que estaban frente a una mente peligrosa y consciente, incluso a los 11 años. El juicio comenzó en diciembre de 1968, en la corte de Newcastle. Mary Bell tenía 11 años y Norma, 13. Ambas fueron acusadas de los asesinatos de Martin Brown y Brian Howe. Desde el inicio,
Los jueces y psiquiatras notaron que eran dos niñas completamente diferentes. Norma era emocional, confundida y vulnerable. Mary era fría, calculadora y consciente de cada palabra que decía. Durante el juicio, Mary nunca lloró. Solo se mostraba molesta cuando alguien la contradecía. Algunos reportes dicen que, incluso cuando el fiscal describió los detalles del crimen, sonreía levemente. Varios psiquiatras la examinaron durante el proceso. El diagnóstico fue claro: trastorno de personalidad severo, lo que hoy se conoce como psicopatía infantil. Es una niña que sabe diferenciar el bien del mal, pero carece de toda empatía. No siente culpa ni remordimiento. Es inteligente, manipuladora y peligrosa. El 17 de diciembre de 1968, el jurado declaró a Mary Bell culpable de homicidio con responsabilidad disminuida. Norma Bell, por su parte, fue absuelta, pues se determinó que había sido influenciada por Mary y no participó directamente. Mary Bell fue sentenciada a detención por tiempo indefinido, una forma de cadena perpetua para menores. El juez M.R. Justice Cusack pronunció una frase que quedó en la historia. Esta niña representa un grave peligro para otros niños. Debe ser apartada de la sociedad por un periodo indefinido. Por su edad, no fue enviada a prisión, sino a un centro de detención segura para jóvenes, conocido como Red Bank Secure Unit, en Merseyside. Durante su internamiento, Mary mantuvo una actitud distante y desafiante. Los informes internos decían que manipulaba a otros internos y que imitaba emociones humanas sin sentirlas realmente. Con el tiempo, se mostró más tranquila y estudiosa. En 1980, con solo 23 años, fue liberada bajo anonimato, tras cumplir 12 años encerrada. El gobierno británico le otorgó una nueva identidad y protección legal, argumentando que había sido una niña víctima de abusos y merecía empezar de nuevo. Mary Bell vivió bajo un nombre falso, tuvo una hija y más tarde una nieta. Ambas también recibieron protección de identidad. Hasta hoy, el paradero exacto de Mary Bell permanece en secreto, y revelar su nombre o ubicación es un delito en el Reino Unido. Mary Bell fue liberada siendo apenas una mujer joven. Hoy, vive bajo un nombre que nadie conoce, entre la multitud, como si nada hubiera pasado. La justicia la consideró víctima y culpable al mismo tiempo. Pero hay heridas que el tiempo no borra, ni nombres falsos que puedan esconder lo que se hizo. Porque el verdadero horror no siempre vive en los monstruos de nuestras pesadillas. A veces, crece en el cuerpo de una niña que aprendió demasiado pronto lo que era el mal. Si una niña de 11 años comete un crimen así, ¿debería ser tratada como una asesina o como una víctima? Te leo en los comentarios. Si esta historia te estremeció, no olvides dejar tu like, compartir el video y suscribirte a Archivo Oculto, donde cada semana abrimos un expediente que desafía la historia y al silencio. Nos vemos en el próximo caso. Y recuerda, el mal no desaparece, solo aprende a ocultarse detrás de un nuevo nombre.